Bueno, buenas noches. Bienvenidos a esta prédica que estamos haciendo online. Espero que todos ustedes puedan estar conectados y puedan estar en sus casas escuchando la palabra de Dios. Nos reúne el día de hoy a motivos completamente distintos. Generalmente estamos todos reunidos en la iglesia, pero hoy día estamos en nuestras casas como nos han mandado que estemos. Y es importante que todos cumplamos con esta medida de salud. Bien, sin más preámbulos, quisiera que vayamos a la palabra de Dios. Estamos estudiando Efesios y hoy día nos toca seguir con el capítulo 4. El domingo pasado, nuestro hermano José terminó con un versículo que se encuentra en el versículo 13 del capítulo 4 de Efesios y dice: hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo. Es interesante que terminamos con este versículo porque lo que viene más adelante nos lleva a reflexionar acerca de lo que Dios realmente quiere para nuestras vidas. Cuando nos dice el versículo 13, hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, al hombre perfecto, a la medida de la estatura de la plenitud de Cristo, es un llamado muy alto que nos hace el Señor. Y la pregunta que tendríamos que hacernos es: ¿estamos en proceso de llegar a ese conocimiento del Hijo de Dios? ¿Verdaderamente a convertirnos en ese hombre perfecto, en esa mujer perfecta que el Señor quiere que seamos? Bueno, el apóstol Pablo, en el versículo 15 en adelante, del mismo capítulo 4, nos ayuda a entender un poquito más qué quiere decir con lo que acabamos de escuchar. Y voy a leer lo que dice el versículo 15 y el 16. Dice así: antes bien, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas en aquel que es la cabeza, esto es Cristo, de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente, según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Ahora analicemos estos versículos poco a poco. Nos dice: antes bien, hablando la verdad en amor, crezcamos en todas las cosas. Podemos hablar la verdad con odio y va a caernos muy mal. Podemos hablar mentiras tratando de adornarlas con amor y van a ser igual de malas. Pero dice la Escritura: hablando la verdad en amor. Cuando nos encontramos frente a circunstancias en las que tenemos que decir las cosas como son, hablar la verdad, muchas veces venimos con ideas predeterminadas, tenemos condiciones que no nos ayudan a poder ni decir esa verdad y tampoco querer escucharla. Pero cuando esa verdad viene con el amor de Dios que la acompaña, entonces verdaderamente vamos a poder escucharla y entender lo que Dios nos está diciendo. ¿Cuántas veces hemos tenido la oportunidad de tener que decir algo que es cierto, que por más que sea doloroso, tenemos que decirlo? Muchas veces necesitamos decirlo porque necesitamos recibir perdón o necesitamos pedir perdón, ser perdonados o perdonar. La verdad en amor puede ser dolorosa inclusive, pero es importante que se diga, es importante escucharla. Nos dice también: de quien todo el cuerpo, bien concertado y unido entre sí por todas las coyunturas que se ayudan mutuamente según la actividad propia de cada miembro, recibe su crecimiento para ir edificándose en amor. Es un cuerpo como nuestro propio cuerpo. De hecho, nos dice 1 Corintios capítulo 12, versículos 19 al 21, esto: pues si todos fueran un solo miembro, ¿dónde estaría el cuerpo? Pero ahora son muchos los miembros, aunque el cuerpo es uno solo. Ni el ojo puede decirle a la mano: no te necesito, ni tampoco la cabeza a los pies: no tengo necesidad de ti. Al contrario, los miembros del cuerpo que parecen más débiles son los más necesarios. La iglesia entonces
es un cuerpo. Es como en mi propio cuerpo. Tengo mis brazos, mis piernas, tengo la cabeza, tengo mis ojos, mis oídos, mi boca, y todo funciona en conjunto. Así también el cuerpo de Cristo, la iglesia, funciona en conjunto, en amor. Debe moverse y todos los miembros son importantes. Ningún miembro es menos importante. Y es también algo necesario que entendamos eso. La verdad en amor, el cuerpo bien unido, conformando así la iglesia de Jesucristo. Todos nos necesitamos. En el versículo 17 al 19, Pablo va a entrar a decir cosas más profundas. Va a empezar a requerirnos cosas que tenemos que entender como necesarias para ese cuerpo, que, como hemos dicho, tiene que caminar en amor. Pero dice así, el versículo 17, esto pues digo y requiero en el Señor. Aquí hay un énfasis en que esto tiene que ser cumplido. Que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. En una versión más moderna dice, también los cuales viven de acuerdo con sus equivocados criterios. El versículo 18 dice, teniendo el entendimiento entenebrecido. Es muy interesante que el apóstol Pablo nos hable llamándonos la atención para que tomemos en cuenta estas palabras y prestemos atención. Nos dice que no andemos como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, teniendo el entendimiento entenebrecido, nublado. ¿De qué nos está hablando el apóstol Pablo aquí? Lo que ocurría en la iglesia de Éfeso era de que estos gentiles que habían venido a conocer al Señor habían entregado sus vidas a Cristo. Eran personas nacidas de nuevo. Estaban dejando las viejas costumbres. De hecho, una de las primeras cosas que hicieron fue dejar a sus ídolos y muchas de sus costumbres paganas, como por ejemplo comer sangre, comer ahogado. Muchos de ellos tenían vidas muy licenciosas, pero fueron cambiando sus costumbres, fueron entendiendo cuál era la correcta manera de vivir en Cristo. Pero los gentiles que no conocían al Señor, y de esos habla el apóstol Pablo, dice que estos andaban de acuerdo a la vanidad de su mente, de acuerdo a sus equivocados criterios. Y si bien es cierto, los cristianos en la iglesia de Éfeso y nosotros el día de hoy decimos que caminamos en Cristo y que caminamos también confiando en el Señor y queriendo hacer su voluntad, es importante entonces que no caminemos pensando que nuestro criterio es más importante que la palabra de Dios o que la voluntad de Dios. En lo natural, algo nos puede parecer lo correcto, pero en lo espiritual tenemos que escuchar al Señor y dejar que Él nos hable y nos guíe a qué es lo que Él quiere que hagamos. Ya no andamos por lo que nos parece que es mejor, andamos por lo que la palabra de Dios dice que es lo que tenemos que hacer, y por eso oramos buscando la voluntad de Dios. Por eso es que el versículo 18 que ya leímos dice que estos efesios que no eran creyentes, estamos hablando de los de Éfeso gentiles que no eran creyentes, tenían el entendimiento entenebrecidos, ajenos a la vida de Dios por la ignorancia que había en ellos y por la dureza de su corazón. Como digo, no está hablando de los gentiles que se habían convertido al cristianismo, está hablando de los gentiles que no conocían al Señor. Pero había una lucha allí en Éfeso entre aquellos que conocían a Jesucristo y aquellos que vivían de acuerdo a sus costumbres paganas. Y es de entenderse que había muchos problemas por esto. Y la iglesia, así como nosotros el día de hoy, también estaban luchando contra
estos pensamientos, contra estos criterios, contra todas estas cosas que los otros hacían y que para ellos están perfectamente bien, y que para la iglesia en aquel tiempo, la que fundó Pablo, la de los creyentes en Éfeso, o nosotros el día de hoy, también a nosotros todo lo que hacemos, nosotros lo hacemos en el Señor, lo hacemos de acuerdo a su palabra. Pero los que no son creyentes siempre andan burlándose o siempre andan pensando que tenemos pensamientos anacrónicos, que vivimos de acuerdo a un libro, la Biblia, que ya no debería ni existir. Algunos piensan que todas estas creencias cristianas y bíblicas, decir cosas como caminamos de acuerdo a la palabra de Dios, oramos y tratamos de escuchar la voz de Dios para que Él nos guíe, son cosas que son de locos. Bueno, la palabra de Dios dice también que el Evangelio es locura para los que se pierden. Entonces, no podemos dejar que nos desanimen otros que piensan que la Biblia, que piensan que la palabra de Dios era para los tiempos de los apóstoles, pero que no se aplica al día de hoy. Lo que ocurre es que hay dureza en el corazón de las personas, y esa dureza solamente puede ser quebrada por el Espíritu Santo. Recordemos que no vamos a ser nosotros los que vamos a dar a las personas convencimiento de pecado. Es el Espíritu Santo el que da convencimiento de pecado. Así como nosotros un día también vinimos a conocer a Cristo cuando estábamos perdidos en nuestros pensamientos, en nuestros pecados. Cristo vino a nosotros y nos salvó. También esto se extiende a todos aquellos que aún el día de hoy piensan que la Biblia, que Cristo, que la iglesia, que la palabra de Dios, que el Señor no es para ellos. Pero todo tiene su tiempo, todo tiene su momento. El versículo 19 dice, estos, después de que perdieron toda sensibilidad, o sea, después de que perdieron su conciencia aún, porque todo ser humano tiene conciencia. Hay una gran diferencia entre la conciencia que tenemos, que puede tenerla una persona, de hecho la tiene una persona que no conoce al Señor, o la conciencia que tiene un creyente que está movida por el Espíritu Santo de Dios. El Espíritu Santo de Dios lo mueve a hacer las cosas que Cristo quiere que haga. Cuando hablamos de leer la palabra de Dios, de estudiar la palabra de Dios, de que el Señor nos habla a través de su palabra, nos habla a través de su palabra porque el Espíritu Santo transporta esa palabra a nosotros para entenderla como Dios quiere que la entendamos. Pero ¿qué nos dice acá? Que estos que no conocen al Señor han perdido toda sensibilidad. O sea que ni siquiera su conciencia les ayuda a decirles que están mal. Se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Eso nos dice el versículo 19. Se entregaron al libertinaje para cometer con avidez toda clase de impureza. Estamos viviendo un tiempo realmente difícil. No voy a yo decir que lo que está pasando es un castigo de Dios. No me atrevería a decir eso. Pero si pensamos que Dios está en control de todas las cosas y que el mundo le pertenece, que Dios tiene el mundo en su mano, yo me pregunto, hermanos, las cosas han cambiado desde el tiempo de estos gentiles de los que habla el apóstol Pablo, que caminaban de acuerdo a la vanidad de su mente, que tenían el entendimiento entenebrecido, que se entregaron a libertinajes para cometer con avidez toda clase de impurezas. ¿No es el mundo igual ahora o peor tal vez? Si tú fueras el que gobernara el mundo, si fueras Dios, ¿qué pensarías del mundo en este momento? Son palabras que estoy leyéndolas del capítulo 4 de Efesios. Cualquiera puede leerlas. Y a mí me habla del mundo como está el día de hoy. Yo creo que el pecado está desbordado. Yo creo que realmente en el mundo
estamos viviendo un tiempo de libertinaje desbordado. Esto no tiene nada que ver con libertades personales, no tiene nada que ver con lo que yo hago con mi tiempo, lo que yo hago en mi casa, con lo que yo hago con mi vida, es solamente asunto mío. De hecho, tu libertad termina donde empieza la de la otra persona. Por ejemplo, ahora, con este asunto del COVID-19, estamos en nuestros hogares. ¿Por qué estamos en nuestros hogares? Para evitar que se propague este virus y que otros se contagien. Lo hacemos porque somos sensibles. Lo hacemos porque no queremos ser indiferentes al problema. Porque el problema está allí. Cuando yo voy a la palabra de Dios y veo lo que está pasando, y veo lo que pasa en el mundo, entonces realmente me preocupa. Uno de los países que más se han mencionado en estos últimos días, que ha pasado y está pasando por una de sus peores crisis después de la Segunda Guerra Mundial o después de la Revolución en España, es España justamente. Y yo voy a leer aquí de una fuente de El País, que es un diario español. Dice esto: ni cayendo un domingo 8 de marzo se quedaron en sus casas los colectivos feministas que en las marchas de este año proponen como foco de especial atención sus derechos sexuales y reproductivos, la libertad sexual de la mujer y una educación afectivo-sexual inclusiva y alejada de todo tipo de estereotipos que les dice cómo vivir su sexualidad, marcadas por la crisis del coronavirus y por la tensión provocada en el gobierno por la ley de libertad sexual. Cuando yo leo este tipo de anuncios periodísticos y leo también que miles de mujeres salieron a las calles de Madrid a besarse, a compartir alientos, literalmente a compartir alientos para explicarle al mundo que quieren ser libres, que quieren expresar su sexualidad como ellas quieren, que quieren poder tener una educación afectivo-sexual inclusiva, que son dueñas de su sexualidad, que son dueñas de sus derechos reproductivos. ¿Qué nos están diciendo? Nos están diciendo, nos están hablando acerca de comportamientos que van en contra de las leyes de Dios, sobre todo cuando hablamos, por ejemplo, de legalizar el aborto. Esto es algo que en España se quiere hacer de todas maneras y salen a las calles y proclaman todas estas cosas cuando Dios es el Dios de la vida. Entonces yo me pregunto, ¿Dios está contento con todo lo que está pasando? ¿Ha cambiado el mundo desde lo que pasaba en Éfeso a lo que está pasando el día de hoy? Quiero ser respetuoso con esto, porque realmente no le voy a decir a nadie cómo debe vivir, pero sí dejo que la palabra de Dios me diga a mí cómo debo vivir. Y yo me agrado de vivir de acuerdo a como la palabra de Dios me dice que debo vivir. Porque mi voluntad, Dios la tiene en sus manos, el Espíritu Santo es el que me guía, y en mi conciencia, en mi mente y en mi corazón deseo hacer la voluntad de Dios. No deseo hacer solamente lo que me dicte mi mente o lo que yo crea que mi conciencia dice que está bien. Es la gran diferencia entre creyentes que conocen a Jesucristo, que han entregado sus vidas a Cristo y caminan en los caminos del Señor. Personas que creen y confían en que el Señor está allí para sustentarlos, para guiarlos y para ayudarlos a ser hijos suyos que sean ejemplo, luz en el mundo. ¿Qué nos dice el versículo 20 al 24? Pero ustedes no han aprendido así sobre Cristo. Eso
se lo dice ya no a los gentiles no creyentes, sino a los gentiles creyentes de Éfeso. Hace una clara diferencia, una marcación. Hace algo, aquí el apóstol Pablo, que marca una diferencia, una distinción entre aquellos que caminan de acuerdo a su mente, con conciencias entenebrecidas, y creyentes que sí conocen a Cristo. Y dice, no han aprendido así ustedes sobre Cristo, si en verdad lo han oído y han sido por Él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, en cuanto a la pasada manera de vivir. O sea, Pablo hace un claro deslinde entre lo que yo era antes, cuando tenía una conciencia entenebrecida, cuando andaba de acuerdo a mis propios pensamientos, y cómo vivo ahora. Hermanos, es que si no hay un antes y no hay un después, entonces, ¿dónde está el punto en que Cristo vino a mi vida y me hizo esa nueva criatura que yo debo ser? Bueno, Pablo lo explica a los efesios y les dice, conforme a la verdad que está en Jesús. Jesús es el camino, es la verdad y es la vida. En cuanto a la pasada manera de vivir, nos dice, 1, despojémonos del viejo hombre. ¿Qué dice el viejo hombre? Que está corrompido por los deseos engañosos. Bueno, no nos engañemos, valga la redundancia. Dice que este viejo hombre está corrompido con deseos engañosos. Punto 2. Renovémonos en el espíritu de nuestra mente. Y punto 3. Vistámonos del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. 3 puntos. Despojarnos del viejo hombre. ¿Cómo nos despojamos del viejo hombre? Cuando venimos a conocer a Jesucristo y venimos a hacernos hijos de Dios, el Señor nos invita a nacer de nuevo. Nos invita a ser nuevas criaturas. Eso no quiere decir que muchas de las cosas que antes hacíamos cuando andábamos de acuerdo a nuestros propios pensamientos no van a tratar de venir nuevamente a pasarnos la cuenta y a querer que volvamos a como éramos antes. Van a volver esas cosas. Por eso es necesario despojarnos de ese viejo hombre. No es que tú vas a dejar de ser quien tú eres, pero quien tú eres ahora, ya no vas a dejar que tu mente te controle, sino que el Espíritu Santo de Dios que vive en ti, porque así lo ha prometido el Señor, yo estaré con ustedes y entre ustedes hasta el fin de los tiempos. Me he despojado de ese viejo hombre que trata de arrastrarme a como yo era antes, o verdaderamente estoy haciendo todo el esfuerzo necesario, confiando en el Señor, creyendo en Él, para ya no ser arrastrado por mis deseos engañosos. Es como cuando tengo un control remoto y estoy viendo la televisión y estoy pasando canales y de repente hay algo que no debería yo ver. Tal vez mi impulso natural, humano, carnal va a querer hacerme pegarme a ese canal, pero el Espíritu Santo en mí me va a reconvenir junto con mi conciencia ya lavada por Cristo, y voy a entonces decir, no voy a dejar que el viejo hombre me arrastre a lo que yo vivía antes, voy a extenderme hacia lo que está delante. Entonces cambio el canal. Yo tengo la potestad de no quedarme clavado ahí, de salir de eso. Hermanos, tenemos libre albedrío. ¿Pero qué es libre albedrío? No es que va a venir una luz del cielo para decirme, eso no debes hacer. El Señor ya nos dijo aquellas cosas que no debemos hacer, están escritas. Y el Espíritu Santo nos las hace recordar. Pero tenemos que hacer que ese libre albedrío funcione. ¿Qué es el libre albedrío? Entonces es que todo lo puedo hacer, pero no me conviene hacer todo aquello que yo tengo la libertad de hacer. ¿Por qué? Porque no voy a ofender a Dios. Voy a caminar en santidad, porque Dios es santo y Él quiere que todos seamos santos. Renovando el espíritu de nuestra mente. Miren que acá no habla de renovar nuestro espíritu. Nuestro espíritu ya está envuelto en el Espíritu de Dios.
ya caminamos en el Espíritu de Dios, si verdaderamente hemos venido a conocer a Cristo, tenemos pasión por querer más del Señor, por conocerlo más, por estar en comunión con Dios. Cuando hablamos de estar en comunión con Dios, ¿de qué estamos hablando? Estamos orando, estamos leyendo la Biblia, estudiándola, estamos teniendo comunión con los hermanos y hermanas, estamos yendo a nuestra iglesia, estamos entonces buscando a Dios con fervor. Hermanos, aquí dice renovar el espíritu de nuestra mente. No podemos dejar, vuelvo a decirlo, que nuestra mente gane la batalla. Hay tantos libros que se han escrito sobre el poder de la mente y cómo la mente trata de llevarnos por el camino que ella quiere. Pero nuestra mente tiene que estar sujeta al Señor. Y el punto 3, vistámonos del nuevo hombre. Interesante que primero nos dice, para poder vestirnos del nuevo hombre, primero nos dice que nos desvistamos del viejo hombre. Después que renovemos nuestra mente y después que nos vistamos del nuevo hombre. No podemos pretender querer vestirnos del nuevo hombre si no hemos cambiado nuestra mente. Porque es aquí en los pensamientos donde el diablo trata de influirnos, donde el diablo trata de alejarnos, donde el diablo trata de apartarnos. Entonces, cuando el pensamiento está aquí y todavía no ha bajado al corazón, es allí donde lo debemos detener y echarlo fuera. Y no permitir que nos dicte qué debemos hacer, sino que ese pensamiento debe ser también llevado a los pies de Cristo. Así nos dice también Corintios, que debemos llevar todo pensamiento cautivo a los pies de Cristo. Vamos a dejar que nuestros pensamientos entonces nos lleven a destruir a una persona con nuestras palabras. Vamos a dejar que nuestros pensamientos nos lleven a hacer daño. Vamos a dejar que nuestros pensamientos nos hagan daño a nosotros mismos, a nuestros seres queridos. No podemos hacer eso. Por eso nos habla la palabra de Dios de llevarlos cautivos a los pies de Cristo. ¿Cuántas veces luchamos contra nuestros pensamientos? Entonces, podemos hacer esto, ganar esta guerra que ya el Señor en realidad la ganó en la cruz, pero tenemos que llevarlo a la cruz, allí a los pies de Cristo. Y entonces vestirnos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. En la justicia y santidad de la verdad. La verdad está en Cristo. La verdad está en la palabra de Dios. La verdad no está en lo que puede pensar un gran filósofo, por más gran filósofo que sea, un gran escritor, por más buen escritor que sea, un gran poeta, por más gran poeta que sea. Hermanos, la verdad de Dios está aquí, en la palabra de Dios. Y si no la estudiamos y si no la conocemos, entonces, ¿de qué estamos hablando? Vistámonos de la verdad del Señor que está en su palabra y caminemos de acuerdo a ella. Versículo 25, y terminando ya, nos dice: por eso, desechando toda mentira, hablemos verdad cada uno con nuestro prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Enójense, pero no pequen, que no se ponga el sol sobre nuestro enojo, ni le demos lugar al diablo. Quiero resaltar esta última parte. ¿Cuántas veces le damos lugar al diablo con nuestros enojos, con nuestras molestias, con nuestros fastidios? ¿Cuántas veces estamos pensando la misma cosa, con un pensamiento recurrente que viene y vuelve y vuelve y vuelve y nos tortura y nos tortura y nos alimenta y retroalimenta permanentemente con el único propósito de destruirnos? Hay que desechar esa mentira de Satanás para empezar, y también hay que hablar verdad. El contexto en el que está escrito el versículo 25 es uno en donde los creyentes en Éfeso, ellos estaban luchando contra los no creyentes de Éfeso. Los gentiles creyentes contra los gentiles no creyentes. En realidad tenían más que lucha contra solamente los gentiles no creyentes, sino también contra los judíos o aquellos que querían judaizarlos. Entonces, ellos tenían que enfrentar todo lo que les querían decir con
la verdad de la palabra, no adornando la verdad. ¿Cuántas veces tratamos de usar hasta la misma palabra para manipular o para tratar de llevarla a otra verdad que no es esa la verdad? Desechando la mentira, hablando verdad, cada uno con su prójimo. No escondamos la verdad. Si yo tengo que arreglar algo, debo hacerlo, como al principio lo mencioné, con amor. Es como el Señor lo haría. De hecho, cada vez que vayamos a hacer algo, preguntémonos, ¿cómo lo haría Jesús? ¿Jesús hablaría así? ¿Jesús pensaría así? ¿Jesús diría eso? ¿Jesús haría eso? Y eso nos va a ayudar, en realidad, a saber cómo comportarnos. Ahora, es también interesante que nos dice el versículo 26, enójate. No es un pecado enojarse. Permanentemente nos enojamos, ¿no? Si manejas en el tráfico limeño, vas a estar enojándote permanentemente, pero dice, no peques. ¿Cuándo es que un enojo se convierte en un pecado? Cuando ese pensamiento ya excede los límites del enojo convencional. Una cosa es de que me enojo porque alguien se cruzó frente a mí, porque alguien se cruzó el semáforo rojo, porque alguien empezó a andar en su auto por la vía auxiliar y me da enojo. Otra cosa es que lleve ese enojo a insultos, que lleve ese enojo a palabras subidas de tono, que lleve ese enojo a maldiciones y que lleve ese enojo ya a el pecado. No pequen al enojarse. Y si verdaderamente algo me ha molestado, algo me ha fastidiado, la palabra de Dios es sabia para decirnos qué es lo que tenemos que hacer. Dice, si tienes algo contra tu hermano, ve donde tu hermano y habla con él. Ahí vas a poder encontrar, en realidad, el perdón o vas a poder perdonar. Es justamente en no poder perdonar o en no recibir el perdón donde nos quedamos atados nosotros y se quedan atadas las otras personas. Y eso nos resta bendición. ¿Cuánta bendición nos hemos restado en nuestras vidas por estar enojados y estar reteniendo el perdón hacia otros o no pedir perdón por algo? Y nos dice, de hecho, que no termine el día sin que te quites de ese enojo. Lo que quiere decir es, no te puedes ir a dormir con ese enojo. El diablo quiere que te vayas a dormir con ese enojo y que te despiertes con ese enojo y que sigas con ese enojo durante toda la semana hasta que te destruya. Pero ¿sabes cómo le llama a eso el apóstol Pablo aquí en el versículo 27 de Efesios 4? Que le estás dando el lugar al diablo. O sea, le estás diciendo, bienvenido Satanás, toma control de mi enojo y destrúyeme a través de mis pensamientos. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué nos dicen los últimos versículos de este pasaje? El que robaba, no robe más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracias a los oyentes. Y no entristezcamos al Espíritu Santo de Dios, con el cual fuimos sellados para el día de la redención. Solamente el que robaba, yo creo que lo pone como un ejemplo acá. El que roba, el que miente, el que tiene pensamientos impuros, el que se comporta mal, el que en vez de ser luz es tinieblas. ¿Cuántas cosas equivocadas hacemos que ofenden a Dios y que contristan al Espíritu Santo? Versículo 29. Ninguna palabra corrompida salga de nuestra boca, sino la que sea buena para la necesaria edificación.
cuando hablamos, ¿cómo hablamos? ¿Qué adjetivos usamos? ¿Qué palabras usamos para describir a alguien, para describir una situación, para hablar de algo específicamente? El Señor está con nosotros en todo lugar, donde estemos. Si tú eres un hijo de Dios de verdad, un creyente de verdad, inmediatamente que algo equivocado salga de tu boca, tú te vas a sentir mal, porque el Espíritu Santo te lo va a hacer sentir. Quiero solamente ir un poquito antes del versículo 29. Dice, para que tengan que compartir con el que padece necesidad, en cuanto a aquellas cosas que debemos hacer correctamente. En estos tiempos, seguro que usted ha salido a comprar y seguro que no ha podido comprar las cosas que necesitaba porque otro se llevó del rack del supermercado todas aquellas cosas que podían ser útiles no solamente para una o dos personas, sino para muchas personas. Pero esa persona se llevó todo lo que pudo sin pensar en su prójimo. La palabra de Dios llama a los cristianos a que compartamos, y compartamos especialmente con aquellos que padecen necesidad. No sabemos qué va a pasar en los siguientes días, pero sí sabemos y debemos confiar en Dios, creer en Él. Pero algo sí debemos hacer, compartir. Este es un momento extraordinario para compartir con las personas que tienen temor, que creen que es el fin del mundo. Yo no sé si es el fin del mundo ya, hermanos. En realidad hay muchas cosas que parecen estar cumpliéndose y podría ser que Cristo venga hoy. Espero que nos coja a todos realmente plenos y perfectos en el Señor para ir con Él en las nubes del cielo. Pero mientras eso no ocurra aún, tenemos que poder compartir de la palabra de Dios, del amor de Dios, de la presencia de Dios en nosotros para que eso podamos transmitirla a otros. Pero también compartir de nuestra agua, de nuestro pan, de nuestro arroz, de las cosas que tenemos. Porque ojalá no ocurra eso y no haya escaseces. Pero si las hubiera, como seguro las hubieron en el tiempo de los efesios, porque los cristianos eran perseguidos y vivían persecución y escasez. Y nos llama el apóstol Pablo a compartir con los que tienen necesidad. Y el versículo 30 específicamente, no hagamos triste al Espíritu Santo de Dios. ¿Cómo podemos hacer triste al Espíritu Santo de Dios? Esto es realmente revolucionario. ¿Dios se entristece? Claro que Dios se entristece. Como tú te entristeces o como tú te alegras, Dios se alegra y Dios se entristece. El Espíritu Santo se entristece cuando nosotros somos indiferentes, cuando nosotros no hacemos la voluntad de Dios, cuando en vez de caminar en la luz, caminamos en la oscuridad, cuando en vez de caminar en el Espíritu de Dios, caminamos en nuestros propios pensamientos. El Espíritu Santo se entristece y nos los hace saber. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maldiciones y malicias. En este listado aquí de cosas que nos llama el apóstol Pablo a dejar de lado, nos hace recordar a nuestras propias vidas alguna de estas palabras: amargura, enojo, ira, gritos, maldiciones, malicias. Esta última palabra, ¿a qué se refiere con malicias? Generalmente esto ocurre cuando estamos pensando mal de una persona y no podemos comprobarlo. El diablo es astuto. El diablo siempre va a querer destruir. Ha venido a matar, a robar y a destruir. Y va a querer que tú destruyas y te destruyas también con malicia. Antes dice, más bien, seamos bondadosos unos con otros, misericordiosos. Siempre queremos que las personas sean como nosotros, pero ¿somos nosotros bondadosos? ¿Somos nosotros misericordiosos? Decimos cosas como, quisiera que sean como yo. Bueno, en realidad, ojalá fuesen
como era el Señor. El Señor dice que lo imitemos a Él, que es manso y humilde de corazón. Que seamos realmente más que como nosotros quisiéramos que sean como el Señor. Perdonándonos unos a otros, como también Dios nos perdonó a nosotros en Cristo. Hermanos, los dejo con este último versículo. Perdonándonos como también Cristo nos perdonó en la cruz. Iglesia, este es un tiempo especial para varias cosas. Es un tiempo en que muy posiblemente vamos a estar en casa por muchos días. Es un tiempo para buscar a Dios, para buscar al Señor, para buscar en su palabra, para pedirle al Señor que nos ayude a recapacitar sobre tantas cosas que necesitamos en nuestras vidas reflexionar. Aprovechemos este tiempo y también obedezcamos a las leyes, seamos prudentes, vuelvo a decirlo, no caigamos en insensatez, borremos toda indiferencia, compartamos con los que necesitan y caminemos en el Espíritu de Dios. Busquemos al Señor, quien puede ser hallado aún. Llegará un tiempo donde los hombres querrán encontrar al Señor y ya no lo podrán hallar porque habrá terminado el tiempo. Aún podemos venir al Señor y Él nos abrirá las puertas. Vamos a orar. Amado Dios y Padre, te damos gracias por tu amor, te damos gracias por Jesucristo, tu Hijo amado. Bendícenos, Señor, en este tiempo, ayúdanos, ayuda al mundo entero, Señor, por esta crisis por la que estamos pasando, Señor, por aquellos que han perdido seres queridos o están en este momento sufriendo una posible pérdida. Señor, tú eres el único que puede traer paz a los corazones y ayudarnos, Señor, a todos a entender, Señor, lo ancho, profundo, lo alto, Señor, de tu amor, de tu gracia para nosotros, para nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, en este tiempo, perdónanos y permítenos, Señor, conocerte más a ti y querer más de ti. Que este tiempo sirva para reflexionar acerca de nuestra, Señor, muy precaria humanidad y lo frágiles que somos y lo tanto que te necesitamos. Señor, esto te lo pedimos en el precioso nombre de Jesucristo. Amén y amén. Que Dios les bendiga, hermanos. Nos vemos en el próximo momento.